El problema con la reforma política creo que es más sencilla porque depende estrictamente del Ejecutivo y el Legislativo, que son una dupla que trabaja juntos siempre, ¿no es cierto? Se van bien en los proyectos de ley, en los peores y en los mejores momentos uno no existe sin el otro. El Poder Judicial, hay que decirlo, se maneja todo el sistema judicial con una independencia como debe ser mayor, ¿no? En el primer caso hay un marco constitucional de esas relaciones. Así es. En cambio con el Poder Judicial no. Bueno, pero aquí lo lo que está ocurriendo en este caso es que, en buena cuenta, la reforma judicial se está haciendo desde afuera. Porque se decía no se puede hacer desde afuera porque el Poder Judicial, la Fiscalía son autónomos. Pero es el presidente el que está liderando personalmente la reforma judicial. De hecho, él ha convocado a este consejo. Hay este proyecto de ley que se va a aprobar que crea el Consejo de la Reforma Judicial o la reforma del sistema judicial presidido por él. Él fue el que puso la pregunta, o sugirió la pregunta que era necesaria sobre la reconstitución del Consejo Nacional de Magistratura. La Secretaría Técnica de esa comisión va a estar en el Ministerio de Justicia, sigue en el Ejecutivo. Sí, es el Ejecutivo y me parece a mí muy bien eso. Me parece muy bien porque si no, no se va a reformar nunca nada. Exactamente. Entonces el asunto es que realmente se haga, es decir, que se traiga pues no sé, a la mejor inteligencia mundial, si es posible, para reformar esto, y que haya el presupuesto necesario cuando se necesite, por ejemplo, la digitalización del Poder Judicial. Pero al mismo tiempo, no solamente se trata de aprobar estas leyes, que no dependen del Poder Judicial, sino del Congreso y el Ejecutivo, sino el propio Poder Judicial tiene que hacer su propia reforma interna, porque tiene que montar un sistema de evaluación de jueces, de evaluación de desempeño, de productividad de los jueces, cosa que no ha hecho hasta ahora, ¿no? Es una cosa increíble, entonces nadie sabe, todo eso es opaco completamente el sistema judicial. Como se reclaman muchos, tendría que ser un organismo externo, pues no puede ser Bueno, esa es una de las leyes. En eso el Congreso ha mejorado el proyecto de ley del Ejecutivo, porque el Congreso ha creado esta superintendencia de control adscrita ya no al Poder Judicial o al Ministerio Público como proponía el Ejecutivo, sino al nuevo Consejo Nacional de Magistratura, la Junta Nacional de Justicia. Entonces es un órgano completamente externo, con pliego propio y con un equipo policial para hacer investigación, porque como decía como la UIF, digamos, una cosa así, como la UIF, digamos. No, más que eso, es decir, descubrir crimen organizado dentro del Poder Judicial. Como decía Víctor Prado, hay por lo menos 14 o 15 cortes superiores penetradas por el crimen organizado, como la del Callao, y hay un montón. Y entonces ahí se necesita, efectivamente, yo le recomendaría, si el presidente Vizcarra ya está manejando este tema, antes de que se forme la famosa superintendencia esta, quizás se le pueda encargar a la DIVIAC, aunque la DIVIAC está recibiendo acusaciones de policía política, que empiece a investigar estas cortes superiores y de una vez empiece a destapar cosas. Ahí hay un problema adicional y es que hay un artículo, el artículo 454 del Código Procesal Penal, que protege, que blinda a los jueces y fiscales. Entonces ven, en los megaoperativos caen policías, pero nunca caen ni fiscales ni jueces, porque primero tienes que denunciarlos a control interno dentro, y en control interno se diluye la acusación y después Sí, además los jueces tienen este comportamiento tan extraño, que es decirte, no, nosotros sabíamos que fulano era corrupto y lo tienen sentado al lado, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo en la Corte Suprema puede haber un juez que todo el mundo sabe que es corrupto y te dicen, pero no teníamos cómo probarlo? Lo que sí es verdad es que la reforma política es importante, pero si algo cambia la cara de un país es la reforma judicial. No, sin duda. Ahora, hay que acordarse también que el Congreso modifica y yo creo que mejora incluso la propuesta del presidente en relación a la ahora llamada pues Junta Nacional de Justicia. Ahora bien, si bien es cierto, el presidente encabeza, es limitada también su participación. Tiene que ser, y está bien que así sea. Así es, tiene que ser limitada. Y tiene que involucrar por eso, en los buenos términos, al Congreso. Sin el Congreso no hay reforma posible. No hay reforma posible. Ahora, no sé si han leído el proyecto de ley en relación a la Junta Nacional de Justicia. A mí me parece que está en general bien. Faltan nada más algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, si los titulares de esta comisión especial, que es la que lleva adelante el concurso público, por ejemplo, ¿qué pasaría si algunos titulares cuestionados, ¿no? ¿Cómo se supera? Si es que hay, por ejemplo, en los términos del propio concurso, creo que es insuficiente la parte de transparencia del concurso.
pero me parece que, sin embargo, es mejorable. Creo que allí el Congreso, por ejemplo, podría, como lo ha hecho en otras oportunidades, mejorar este proyecto de ley, pero es una propuesta en general que a mí me parece interesante. La pregunta, no sé cómo va a quedar la Secretaría Técnica de esta comisión especial, que es la que va a elegir a su vez a los miembros del Consejo, de la nueva Junta Nacional de Justicia, porque en el proyecto original del Ejecutivo iba a ser servir, que me parecía una buena decisión, pero en el Congreso se eliminó a servir. De apoyo, ¿ah? La Secretaría Técnica es de apoyo. De apoyo, Finalmente bueno, son los 7 titulares de la Junta. Que encabezan. Hay una parte además ya señalada en términos de la propia concurso, que es un examen, que es una evaluación del CV y una parte también de entrevista personal. Pero los dos primeros tienen que ver con el apoyo técnico. Claro, ¿quién va a operar eso? En ese sentido. No, el servir pareció una buena idea, porque son como los encargados de revisar el currículum, o sea, de elegir a los candidatos posibles. Esa era la idea, ¿no? Claro, y saben de concursos públicos, estamos hablando de un concurso público. Sí, claro. Entonces, hay que ver quién es. Pero realmente sería extraordinario que este método posibilite que los grandes abogados, los mejores abogados postulen, ¿no? Se tiene que dignificar la carrera judicial, ese es el punto, por ahí tienes que empezar, ¿no? Claro. También he escuchado el argumento de que si tú quieres que participen los grandes abogados, no puedes someterlos, no se van a someter a un concurso. Entonces, tendría que haber funcionado el sistema más bien de invitación, ¿no? Pero claro, ahí el invitante tendría que invitar a los mejores, ¿no? Entonces está sujeto, es una cosa un poco aristocrática, pero igual estos buenos podrían entrar al concurso. Sí, de todos modos. Lo que pasa es que tiene que empezar con las generaciones que vienen. Mira, o sea, no puedes pedirle a un abogado consagrado ahora que pase por un concurso público, pero a chicos empezar a formarlos y que las universidades formen gente que vaya al Poder Judicial. No, pero acuérdate que hay 45 años, como mínimo. Están pidiendo 45 años como mínimo. De edad, no de ejercicio. Ahora, tampoco es tanto. Pero acuérdate que lo que tienen que hacer es nombrar, ratificar y remover jueces y fiscales. Tampoco es poca cosa, ¿no? Entonces, yo sí creo, en primer lugar, que está bien que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, para empezar, sean abogados. Creo que necesitan el conocimiento del derecho en general y particularmente la evaluación pues de las funciones de un juez y fiscal, que no necesariamente pues lo conocen otras especialidades, y además que se distorsionó en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero creo que es una oportunidad realmente, y esto puede ser el inicio de la reforma, ¿no? Que no se va a ver esto de manera directa, sus consecuencias, repito, de manera inmediata, pero creo que puede ser el primer paso, ¿no? Me gustaría que me ayuden a evaluar un punto, y es, está muy bien que el presidente lidere, pero necesita tomar una distancia lo suficientemente sana, porque en este momento los casos que se ventilan en el Poder Judicial son tan complejos que si se siente mucho en la mano del presidente, ya sea en una reforma o en lo que se esté haciendo, automáticamente va a pasar lo que pasa, que voltean y a decir, lo que pasa es que Vizcarra quiere que metan preso a Sutano. Sí, pero es un seguimiento de los aspectos técnicos y legales de la reforma como tal, no se está metiendo en los casos particulares, ¿no? Sí. Por ejemplo, toda la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que todavía falta Lima, pero todo el país ya está implantado, el nuevo Código Procesal Penal también está implantado en el Callao y no sé si en Ventanilla, creo. Eso fue manejado en buena cuenta desde el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia monitoreaba, programaba, y junto con el MEF, que daba la plata. Entonces, ese ha sido un trabajo en que el Ejecutivo ha jugado un papel importante. Lo mismo tiene que ocurrir ahora, de alguna manera. Y sí, tal vez, y ahí yo sí vuelvo al punto con el que empezamos este programa, creo que de alejarse de las críticas al fiscal de la Nación le va a hacer sano al presidente para que no parezca que se está metiendo en casos, porque finalmente ese es el fiscal de la Nación que hay. Empoderar a los fiscales o dar su respaldo, hablar bien de los fiscales que están llevando adelante casos complicados, no me parece mal, pero no pelearse y decir sin embargo, ¿no? El fiscal Chávarri podría estar comprometido con este tema. ¿En qué sentido? La Junta Nacional de Justicia va a tener que revisar muchos
de los procesos llevados a cabo en el último periodo del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí se ha cuestionado incluso la propia elección. Tienen 180 días para revisar. Y entonces, yo creo que puede temer, ¿no? Tienen 18 meses. Sí. O sea, lo que hoy mucho más. ¿Meses? 18 meses. Ah, sí, claro, sí, 18 meses. Sí, felizmente. Lejos. No, ¿ah? Año y medio, ¿no? Año y medio. Pero tienen un montón de tareas. Sí, muchísimas. Está embalsado la ratificación de jueces y fiscales. Sí. Bueno, el mismo jefe de OMPE está suspendido casi literalmente, porque lo han suspendido y como no hay consejo, el proceso disciplinario contra él... No sé cómo funcionamos en el Perú. No tenemos jefe de OMPE, tenemos un poder judicial sin que no puede elegir nuevos jueces ni mover a nadie, nos faltan 2 ministros y nadie se ha dado cuenta. Bueno, pues tenemos un presidente con 65% de aprobación, o sea que ya eso cubre todo, no te preocupes. Pero recuerde, o sea, si hay algo volátil es la aprobación de un político. Si hay algo volátil... La caída de una altura de esa naturaleza es peor, exactamente. dolorosa. Justo ayer nos reíamos, decíamos, a ver, que mire el espejo de Macron para que sepa lo que es irte de cara de un día para otro de la mano de un chaleco amarillo y sin entender por qué. Acá tenemos chalecos amarillos, pero de otra naturaleza. La municipalidad. Efectivamente. Una pregunta, por ejemplo, es cómo hacer el presidente Vizcarra para mantener viva la lucha contra la corrupción, porque ya el enemigo que tenía fue derrotado completamente. Entonces, tiene que de alguna manera inventar, entre comillas, nuevos enemigos. Que tendría que ser pues los problemas del país. Exacto. Ojalá que sus enemigos no sean políticos, no sean reales, ¿no? Claro. Pero esa teoría de Carl Schmitt, crearse un enemigo. Pero ese es o sea, no los tiene que buscar. Eso es lo que ha hecho el presidente, por eso es que ha tenido la popularidad que tiene. Se inventó el enemigo y lo derrotó y en fin tiene esa popularidad. Pero entonces ese mismo formato tiene que repetirlo, pero ya los enemigos no son tan visibles, tan personalizados, son más abstractos. Entonces, ¿cómo hacer? Ahí podría ayudar quizás a hallar, a encontrar una estrategia que le permita, por ejemplo, pues viajar en provincias y llamarle la atención a los alcaldes que no convocan al Consejo de Seguridad Ciudadana, o llamarle la atención al médico que no está cumpliendo su papel en la lucha contra la anemia. Además, cosas de ese tipo, como hacía Correa, como hacía Uribe. Como hacía Fujimori. Como hacía Fujimori. Como hacía Fujimori, lo que se le criticó. Pero es verdad que todos los días, y se lo digo porque yo leo noticias todos los días, tenemos a un expresidente regional preso, a otro fugado, a otro perseguido, a un alcalde no sé qué, en fin, en lo que está pasando en Chiclayo, en Ancash la cosa no termina, ahora está en Huancayo. El de Olmos, es una cosa de locos. Entonces, en realidad, ya te digo, no se los tiene que inventar, hace así nomás, los encuentran por todos lados. Del periódico. Y en el interior del país sí es necesario una mirada más severa, porque ahí sí que el infierno es enorme. Eso que has dicho es interesante porque eso es producto de... Lo que sí está funcionando muy bien son estos mega operativos, ¿no es cierto? Hay más o menos 2 por semana desde hace 2 años o 2 años y medio, y se está desarticulando muchas organizaciones criminales, pero vuelven a aparecer otras o siguen manejando las cosas desde las cárceles, y entonces hay que resolver temas paralelamente. Hay que, por ejemplo, todo el sistema de propiedad, de derechos de propiedad, todo eso tiene que ver con usurpaciones, extorsiones, porque los derechos de propiedad no son claros. Siempre están los alcaldes metidos hasta las orejas. Hay que reformar la SUNAR, hay que reformar la SBN, hay que hacer un catastro nacional. En fin, hay que por fin establecer los derechos de propiedad en el país. Porque si no, esto va a seguir, ¿no? Entonces hay que aprovechar para hacer una cosa integral que finalmente termine con el imperio de la ley en el país. Pero acá viene el tema, pues el mismo, recuerdan ustedes, Carlos Basombrío se quejaba porque con estos operativos caían bandas y luego salían libres. ¿No? Porque pero ya no están saliendo libres. Ya no está... Pero manejan desde la cárcel, la cosa es como... Bueno, sí, claro. No, en algunos probablemente el tema es bastante complejo, pero digamos, claro, ahí el tema del Ministerio Público, además a esos niveles, el propio Poder Judicial, pero digamos... Se ha avanzado efectivamente y justamente ahora más que nunca por eso el tema de la reforma es fundamental. Y yo creo que se tiene que visibilizar, si uno viaja por el país, se encuentra tal cantidad de elefantes blancos, pero tal cantidad de obras sin terminar, tal cantidad que creo que tiene que empezar el presidente a hacer una campaña de, mira, este señor se robó la plata de esta obra, está preso, ¿no? Entonces empezar a hacerle notar a la gente que la autoridad que deja medias el sistema de agua y desagüe, que construye un estadio mira, ahí tú ves, Patricia, cómo, por ejemplo, algunas medidas que se creía eran importantes porque los partidos presentaban listas, entonces esto era agua sucia,
y ponían el filtro, por ejemplo, de la hoja de vida y algunas normas limitativas. No sirvió Sin de embargo, nada. no ha servido, no es que pasó a agua cristalina, ¿no? Ni mucho menos. Y entonces estos aspectos formales en términos de inscripción no resuelven el problema, al contrario. Al contrario, en el sentido de que es engañoso, ¿no? Cosas como la que justamente están señalando ustedes es mucho más efectivo, porque ni siquiera han asumido ya el 1 de enero las funciones de los nuevos gobernadores y alcaldes, y algunos ya están comprometidos. Esto debe venir acompañado de una reforma de la descentralización. Últimamente los megaoperativos están cayendo cada vez más alcaldes, incluso gobernadores regionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno escandaloso fue el de Tacna, alcalde de Tacna, que junto con el gobernador regional de Tacna vendió repartió todos los terrenos alrededor de la ciudad, los vendió. Entonces los alcaldes no deberían tener la atribución de vender terrenos del Estado. Se ha descentralizado demasiadas cosas que son el pasto de cultivo, del caldo de cultivo de la corrupción enorme que hay en este momento en el interior del país. Y por otro lado, también es interesante, se están formando líderes y clases políticas, porque siempre vemos la dispersión, el alcalde, pero también tenemos un presidente que ha sido presidente regional, gobernador regional, un premier que ha sido gobernador regional. Empiezan a aparecer figuras políticas importantes que dan cuenta de que hay una cultura política que se está desarrollando en regiones, los ¿no? menos, Sí, pues, es verdad que los menos, pero... Son las flores en medio del pantano. ¿Sí? ¿Así tan deprimente? No, pero mira, ni siquiera ha empezado Cara de flor, funciones y ya varios están comprometidos y varios otros que todavía no salen sus casos, ya por lo menos en investigación periodística aparecen sus nombres. Pero a su vez ayer, por ejemplo... Todo funciona por eso es que la obra pública ha estado parada, porque en la medida en que se ha empezado a poner los reflectores sobre la corrupción, todo se para, porque la corrupción es lo que aceita la máquina de la obra pública. Pero además, hay casos de corrupción que te ponen a llorar. Pero además ahora con la no reelección de alcaldes y gobernadores, eso que a veces se podía hacer en 2 periodos, lo van a hacer comprimido en un periodo de 4. Así es. No, pero es que, claro, lo van a hacer, porque saben que se termina a los 4 años. Así es. Entonces, nada, vamos a... Eso es más o menos lo que va a ocurrir, y para eso tiene que servir la reforma política también, no solo para el Parlamento. No, sin duda. Uno de los problemas, al contrario, es que la reforma política no está siendo mirada a nivel también subnacional. Son apenas una que otra cosa, pero además es mucho más complejo también, es muchísimo más complejo. Bueno, tenemos que ir terminando el programa. Jaime está apurado porque se tiene que ir a la presentación del libro de su hija, que es una magnífica escritura.